Hola a todos y todas. Hoy veremos un poco sobre experimentaciones sobre búsqueda de patrones de texto con los algoritmos de búsqueda KMP, Knuth, Morrison Pratt y BMH, Boyer, Moore and Horsburgh. El problema a trabajar va a ser programar o encontrar implementaciones de algoritmos de búsqueda de los algoritmos previamente mencionados. Vamos a presentar ejemplos y patrones para ejecutar ciertos experimentos y se va a tener que plantear una hipótesis sobre qué se espera que ocurra. Finalmente se van a ejecutar y analizar esos experimentos en función del tiempo de ejecución y o las comparaciones que realizan estos algoritmos. Y con ello se va a concluir si es que se verifica o no la hipótesis que se planteó previamente. Para poder entender los experimentos que vamos a realizar, vamos a tener un breve resumen de los algoritmos de búsqueda que se mencionaban previamente. Iniciando con KMP, vamos a recordar que es un algoritmo que recibe una cadena de largo M y busca en ella un patrón de largo N. Para realizar la búsqueda, busca una única vez en la cadena y para hacerlo crea un arreglo de salto que también se llama función de fracaso, que se calcula en función del patrón y que veremos a continuación. Y utiliza esto para recorrer el algoritmo de forma más eficiente. Su complejidad, en el peor caso, es de orden m por n. ¿Cómo funciona la tabla de saltos o la función de fracaso? Es un arreglo del tamaño del patrón, en el que se guarda el valor del prefijo que a la vez es sufijo, es decir, el tamaño del prefijo que es sufijo. Si no hay, el valor es 0. Si es que hay, se guarda el valor de este. Vamos a ver ejemplos. Si tuviéramos el input ABA, vamos a tener que el arreglo es de tamaño 3. Los índices se guardan 0, 1, 2. Entonces, en el índice 0 vamos a tener únicamente el carácter A. No tenemos un prefijo que a la vez es sufijo, por lo tanto el valor que se almacena en la tabla es 0. Sigue que para el índice 1 tenemos AB. No se cumple que es prefijo y sufijo a la vez, por lo tanto es de tamaño 0. Para el índice 2, ahora tenemos el patrón completo, A, B. En este caso, se tiene que el patrón inicia con A y finaliza con A. Por lo tanto, el prefijo que es sufijo es A, es decir, un carácter. Por lo tanto, tamaño 1, y eso es lo que se almacena en la tabla. Veamos un ejemplo para otro patrón. El input A, B, A, B. En este caso, hasta el índice 2, vamos a tener el mismo ejemplo que el anterior. En este caso, la tabla tiene tamaño 5, con índices de 0 a 4. Entonces, hasta el índice 2 tenemos lo mismo que anteriormente, ahora pasamos al índice 3. En este caso tenemos AB, AB. Importante notar que queremos un prefijo que a la vez es sufijo. Entonces, tenemos AB al inicio y AB al final. Por lo tanto, es de tamaño 2. Si tuviéramos A, B, B, A, el prefijo que es sufijo únicamente sería A, lo cual es importante para hacerlo en patrones más complejos. Entonces, tenemos que es AB de tamaño 2 y se guarda en el índice 3 el valor 2. Ahora, para el índice 4 tenemos AB, A, B, A, es decir, el patrón completo. Y en este caso es un caso de los particulares en el que se reutiliza la palabra del medio. Entonces aquí tenemos que el prefijo que es sufijo es A, B, A, es decir, de tamaño 3, y eso es lo que se almacena en nuestra tabla de salto. Entonces ahora veamos cómo lo utiliza. Si tuviéramos la siguiente cadena y el siguiente patrón, tenemos esta tabla de salto. Entonces, ¿cómo realizar la comparación? Inicialmente se pone el patrón y se va comparando con la cadena de izquierda a derecha. Vemos que en este caso se cae en la letra B. La letra B está en el índice 2, entonces buscamos en nuestra tabla y decimos índice 2 tiene el valor 0 en la tabla de salto. Por lo tanto, avanza únicamente un espacio, porque tiene que avanzar. Entonces, se avanza 1 y se suma lo que indique la tabla de salto. Luego, continúa la comparación y en este caso se cae nuevamente en el índice 2. Entonces, tenemos 0, avanza un espacio. Acá, en esta tercera comparación, se cae en el índice 5, es decir, tenemos almacenado el valor 2. Por lo tanto, avanza 3 espacios. 1, 2, 3. Luego, con esto mantiene la comparación y encuentra la palabra. Es importante notar que no en todos los casos compara la palabra completa, lo cual va a ser fundamental al momento de cambiar la implementación con el fin de contar las comparaciones. Esto fue obtenido del apunte de CC3001 y se dejará el link en la descripción. El segundo algoritmo con el que se trabajará va a ser BMH. Este también recibirá una cadena de largo M y un patrón de largo N, y buscará el patrón en la cadena. Al momento de comparar, leerá el patrón de derecha a izquierda, y para ello también utilizará un arreglo auxiliar, que en este caso se llama skip, el que le dará instrucciones cuando hayan discrepancias en estas comparaciones. Las complejidades del algoritmo, en el peor caso es de orden m por n, en el promedio es de orden n, y en el mejor caso es sublineal. Bueno, ¿cómo funciona el arreglo skip? Este tiene el tamaño del alfabeto seleccionado, lo cual es muy importante tener en consideración al momento de utilizarlo. Y cada índice de este arreglo va a ser un carácter. Por ejemplo, la A podría ser el índice 0, pero todo va a depender con el cual se trabaje.
Y inicialmente todos los caracteres del arreglo van a tener el valor del tamaño del patrón. Por ejemplo, si el patrón tuviera tamaño 5, inicialmente todos los caracteres tienen almacenado el valor 5. Pero luego van a ir cambiando en función de la última ocurrencia que tengan en el patrón. Veamos esto en un ejemplo. Tuviéramos el patrón A, B, A, y tuviéramos un alfabeto más o menos de este estilo, recordemos que va a ser variable. Por ejemplo, en el índice 97 vamos a estar representando la letra A. Y en este caso la letra es parte del patrón y está al final, por lo tanto está en el índice 0 y ese es el valor que se guarda. Luego la otra letra que va a estar en el patrón es la letra B y que está en el índice 3, por lo tanto ese es el valor que se almacena. Todo el resto de los índices de este arreglo skip van a tener almacenados el valor 6, porque solamente A y B forman parte de este patrón. En el caso de este segundo ejemplo, CC, BH, el largo de este es de 4, por lo tanto todas las letras que no estén dentro del patrón van a almacenar el valor 4. En este caso, H es la que se encuentra al final, por lo tanto, guarda el índice 0, B se encuentra en el índice 1 y se guarda el valor, y C se encuentra en el índice 2. Importante notar que en ambos casos nos interesa la última ocurrencia, por lo tanto, no nos interesa la C que está aquí al principio ni las As, que no son la última, en este caso. Bueno, veamos cómo utiliza esta función. Tenemos este texto y tenemos el siguiente patrón. Nuestra regla script queda de esta manera. Entonces, inicialmente lo comparamos, partimos muy similar a cómo se partió con KMP. La diferencia es que en este caso el patrón se lee de derecha a izquierda, es decir, lo primero que vamos a comparar va a ser la D con la A que justamente se encuentra en la misma posición. Como no calzan, vamos a, en este caso, ver qué nos dice el arreglo skip para la letra A. En la letra A nos dice que almacena el valor 3. Por lo tanto, movemos el patrón en 3 lugares, 1, 2, 3. Ahora, nuevamente nos vamos al final del patrón y comparamos en esta posición, que dice, aquí tenemos una D, una B, hay discrepancia, y nos vamos al arreglo skip para ver qué nos dice en la letra B. Es decir, nos importa que falle, pero nos fijamos en lo que falla en la cadena, no en el patrón. Y en B tenemos almacenado el valor 2. Luego movemos en 2 posiciones el patrón y vuelve a comparar, concuerda, concuerda, concuerda y concuerda. Si se fijan, no realizó una comparación completa de cada palabra, solamente al final cuando encontró. Por lo tanto, el total de comparaciones es 6. Bueno, y ahora que ya hemos visto los algoritmos, es momento de experimentar. Nuestro primer experimento va a consistir en analizar un trabalenguas clásico con un total de 31 palabras y 152 caracteres contando espacios. El patrón va a ser de tamaño 3 y va a ser POD. En este caso, se espera que funcione mejor PMH, ya que al tener 3 letras del alfabeto, esperamos que pueda realizar mejores saltos, a diferencia de KMP, que al no tener una función de fracaso, en este caso para el patrón distinta de 0, va a tener que hacer comparaciones, va a ser una cantidad mucho mayor de comparaciones, ya que no va a poder recorrer eficientemente la cadena. Y bueno, veamos qué es lo que sucede. Efectivamente se cumple la hipótesis, podemos ver que las comparaciones de KMP duplican incluso un poco más las de BMH, y en cuanto al tiempo, no se ve este comportamiento de duplicarlo, sin embargo, sí es mucho mayor. Bueno, continuando con el experimento 2, en este caso vamos a ver un ensayo de Gabriela Mistral que contiene 799 palabras, en total 4.508 caracteres, contando los espacios, y vamos a tener un patrón que dice el guamul quiere decir la sensibilidad de una raza, que contiene 9 palabras, que lo que más nos interesa en este caso son la cantidad de caracteres. En particular acá esperamos algo similar al experimento anterior y que incluso sea una diferencia mucho más notoria, ya que en sí no vamos a tener prefijos que sean sufijos para KMP, es decir, nuevamente vamos a tener una función de fracaso que va a ser poco útil para recorrer la cadena eficientemente, a diferencia de BMH, que va a poder tener muchos más valores en su arreglo auxiliar skip, con el fin de dar muchos más pasos y encontrar con mayor eficiencia el patrón en el texto de prueba. Veamos entonces qué es lo que sucede. Bueno, si cumple la hipótesis, funciona mucho mejor BMH, y tal como se dijo, la diferencia es notable, es decir, por una parte KMP realiza 5.008 comparaciones, mientras que BMH realiza 290, y en tiempo, a pesar de que ambos son mucho menores a un segundo, BMH gana sin ninguna duda. Pasemos al experimento 3. En este se va a trabajar con el genoma de una bacteria, que se dejó una imagen más o menos de cómo se ve en la esquina superior derecha. En total, el genoma va a ser una repetición de caracteres, en este caso solamente 4, serían las letras del alfabeto G, T, A y C. En total se van a leer 1.000 líneas, lo que hace que se tengan 999 palabras, y en total de caracteres de 59.940.
El patrón es de tamaño 6 y contiene solamente test. En este caso se esperaría que KMP funcionara mejor por el hecho de que el texto en general va a estar lleno de patrones repetidos. Como KMP va a tener en este caso una buena función de fracaso, esperaríamos que este tenga un mejor rendimiento que BMH. Vamos a ver qué ocurre, y bueno, en este caso no se cumple la hipótesis, funciona mejor BMH, aunque ambos realizan al menos ambos realizan más de 10.000 comparaciones, aunque KMP es al menos 4 veces el de BMH. En cuanto a tiempo, no le ganó brutalmente BMH KMP, aunque este sí es mejor. Entonces, no se cumple la hipótesis. Veamos entonces para el experimento número 4. En este nuevamente vamos a trabajar con el genoma de una bacteria, mismas condiciones que en el anterior, sin embargo, como se leen más líneas, vamos a tener 35.188 palabras, en total 4.511.265 caracteres. La hipótesis de este experimento se realiza previo a que se ejecutó el experimento anterior, por lo tanto, también se esperaba que cada MP funcionara mejor, y por la misma razón íbamos a tener un texto lleno de patrones, entonces esperábamos que por su función de fracaso funcionara mejor cada MP. Pero vemos que nuevamente no se cumple la hipótesis. Esta vez las comparaciones en ambos aumentan a más de 1.000.000. Y los tiempos de ejecución, aquí vemos una diferencia, y que KMP llega a demorarse hasta más o menos 2 segundos. En cambio, BMH es incluso menos de la mitad de anterior, y bueno, nuevamente gana BMH. Bueno, ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de los experimentos anteriores? O sea, vimos que para todo BMH obtuvo mejores resultados, pero ¿va a ser suficiente, por ejemplo, para decir que BMH es mejor que KMP en todos los sentidos? Y si lo pensamos un poco, la verdad es que no tenemos la suficiente cantidad de experimentos como para sacar esa conclusión. Por lo tanto, no podemos concluir en que BMH es mejor que KMP. Sin embargo, sí podemos decir que en nuestros experimentos sí tuvo un mejor rendimiento. Entonces, veamos qué cosas sí podemos sacar de esta experiencia. Bueno, algo importante que se aprendió es siempre analizar inicialmente los algoritmos a utilizar. En este caso, a pesar de que la implementación se sacara de otras fuentes, teníamos que ver bien en cómo inicializar los contadores para ver cuántas comparaciones se realizaban, y para eso había que realizarlo con mucho cuidado. También hay que definir bajo qué criterios se realiza la comparación. Por ejemplo, en este caso nos interesó el número de comparaciones, el cual va a ser estático, sin importar cuántas veces se pruebe, por ejemplo, un patrón en un mismo texto, siempre debería ser lo mismo. En cambio, los tiempos de ejecución pueden variar en función del computador, del software, de distintas otras circunstancias que no están ligadas al experimento. Por lo tanto, en los tiempos de ejecución es necesario sacar el promedio de una cierta cantidad de resultados para obtener un valor real, y así evitar el porcentaje de error que podamos obtener. También es importante definir casos de prueba para asegurar que la implementación sea correcta. Como mencioné, podemos sacarla de distintas fuentes, era totalmente válido, pero había que asegurarse que esta fuera correcta. También, en esta experiencia la idea era analizar, pensar, dar una hipótesis sobre qué podía pasar. Por lo tanto, no hay que temer equivocarse. Quizás algunas impresiones que se tomaron no eran las correctas, pero esa era la idea, ya que se refutó que estaban buenas o sea, que estaban incorrectas, y se aprende tanto de si es que la idea era la esperada o tanto como si no. Y por último, siempre cuestionar todo lo que se realiza de una mirada constructiva. Por ejemplo, si en caso de que no se haya calculado el promedio de los tiempos, considerarlo. Quizás eso está afectando en mi experimento, o quizás los ejemplos no fueron los mejores, quizás había algún caso muy interesante que se dejó de lado. Eso es súper importante en este tipo de experiencias. Finalmente les recuerdo que tienen que responder la encuesta la pregunta en Easy para el examen, y mucho éxito.